estás, hermano? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenidos al capítulo 13 de esta serie de predicación que hemos llamado El Evangelio, basada en la epístola a los romanos. Ya estamos en la parte práctica, hemos entrado desde el capítulo anterior ya en la parte práctica de la epístola. Hemos visto en el capítulo anterior cómo debemos aterrizar en el andar diario todos estos principios que son la base del Evangelio, hasta el capítulo 11, terminando con la fidelidad de Dios para el pueblo de Israel, que también podemos aplicarla a nosotros, porque Dios es fiel con nosotros también, habiendo sido escogidos por Dios. Y desde el capítulo 12 comenzamos ya a ver cómo debe vivir el cristiano, porque estamos sentados en lugares celestiales. Querido amigo, tienes una esperanza de gloria. Es espiritual porque has sido ya rescatado y has sido revivido en tu espíritu y estás viviendo la salvación, de la esperanza, de la gloria, de la vida eterna, de todo lo que significa todo lo que es la gloria venidera. Y es a veces una tensión entre el estar sentado en los lugares celestiales viviendo con la conciencia de las cosas espirituales y estar viviendo en el día a día, en medio de la sociedad. En el capítulo anterior hemos visto la vida en medio de la iglesia y ahora queremos ver cómo aterriza el Evangelio a una comunidad, a una sociedad que está regida por instituciones humanas, que está regida por autoridades, que está organizada, y en medio de esa sociedad nosotros tenemos que ser luz y sal. Y es por eso que estamos metidos dentro de esa sociedad para vivir el Evangelio y encarnar el Evangelio en el día a día por medio del poder y de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, después de toda la teología, después de construir las bases y los cimientos, hemos puesto el primer piso de la vida en la iglesia y ahora estamos poniendo el segundo piso, la edificación del edificio de la fe en tu vida, que es la vida en sociedad. Y aquí vamos a entrar a tocar lo que particularmente en nuestra sociedad es un cáncer. En nuestro país, la informalidad, la falta de respeto a la autoridad, es algo enquistado en nuestra cultura. De tal manera que hasta se ha vuelto un valor a veces quién es el más audaz y logra sacarle la vuelta a la ley y sacarle la vuelta a la autoridad. Lo peor es que a veces incluso los cristianos, los que muchas veces argumentan el que son del reino de los cielos, que ya mi ciudadanía es celestial, los que son espirituales y por eso muchas veces no se sujetan a la autoridad. Iglesias que no pagan impuestos, conciertos cristianos, donde a la salida venden los CDs piratas, CDs de piratería cristiana, a la salida del concierto. Y esto se da de manera penosa. Pero, ¿es esto realmente el Evangelio? Miren la voluntad de Dios que nos habla en este capítulo cómo debemos vivir el Evangelio celestial en este mundo terrenal. Romanos 13 nos enseña a vivir en medio de la sociedad, una sociedad con instituciones humanas, una sociedad organizada, una sociedad con autoridades. ¿Y cómo debemos vivir en medio de esta sociedad del Evangelio? Primero, sometiéndonos a las autoridades, sometiéndonos, o sea, poniéndonos bajo las órdenes de las autoridades. Romanos 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Saben? Esta expresión de Pablo no solamente manifiesta la orden de que nos debemos someter nosotros los cristianos, sino también el deseo de que todos, absolutamente todos, cristianos como no cristianos, tienen que someterse. O sea, no solo nos sometemos nosotros, sino que deseamos que todo el mundo se someta. Es una declaración de universalidad. No hay excepciones. Toda persona, los creyentes y los no creyentes. Y si nosotros deseamos que todos se sometan, ¿cuánto más nosotros mismos tenemos que ser ejemplo y consecuentes con esta
con esta declaración. Debemos desear esto, que se sometan todos a las autoridades superiores. La razón es que no existe ninguna autoridad que no venga de parte de Dios. Por lo tanto, en consecuencia lógica, las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Que aquí entramos en una primera contrariedad, ¿no? Nos podemos contrariar con esto y podríamos comenzar a argumentar de muchas maneras que ¿acaso no es el pueblo que por sus votos pone a las autoridades, escoge a las autoridades? Bueno, podríamos pensar que eso pasa en las democracias, ¿no? Porque hay países donde no hay elecciones. Pero incluso en las democracias, siempre Dios tiene la última palabra como soberano de la historia. Y hemos visto muchos ejemplos, muchas realidades donde el pueblo ha querido poner una autoridad, pero al final Dios es el que pone y quita reyes. ¿Por qué? Hemos visto muchas veces que incluso autoridades elegidas con todo el respaldo popular, pero al final el que tiene la última palabra es el soberano Señor de la historia. Escándalos, problemas de salud, hasta la muerte misma han terminado con gobiernos que se creían eternos. Y hay que aclarar esto. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Muchas veces la voz del pueblo, la mayoría, va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y aunque vemos que muchas veces las autoridades llegan al poder engañando al pueblo, manipulando al pueblo y ocultando información, difamando y hasta haciendo un fraude electoral, no está fuera del control de Dios. Las autoridades pueden creer que han burlado a Dios, pero que no se engañen porque nadie puede burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Y al final Dios usa esto en sus planes. Terminan sirviendo a los propósitos de Dios más que a sus propios propósitos. Por ejemplo, acabo de ver un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Midway, una batalla que se dio en el Pacífico entre la Marina de los Estados Unidos y la Marina japonesa. Y es increíble la cantidad de circunstancias y de detalles que están en juego. Cómo la Marina de Estados Unidos logró interceptar un cable con información sobre el ataque que era ultra secreto, cómo la niebla y las situaciones climatológicas estuvieron a favor de la Marina norteamericana, cómo ellos se lanzaron una decisión firme a atacar a los portaaviones japoneses y cómo los portaaviones japoneses se vieron una disyuntiva, se vieron sorprendidos y en el momento exacto que todos los aviones estaban encima de la cubierta de los portaaviones llenos de combustible, cayeron las bombas. Y no solamente fue todo el poder del bombardeo, sino que se multiplicó por toda la gasolina que estaba encima de los portaaviones. En una batalla se tiraron abajo los 4 portaaviones japoneses y prácticamente ahí se decidió todo el rumbo de la guerra. Son demasiadas circunstancias como para pretender que el hombre está al control de la historia. Hay un Dios soberano que está al control y que es el Señor de la historia. Y ese es tu Dios, hermano. Y es el que está al control de tu vida también. Así que Él quita y pone reyes. Al final las autoridades, en realidad, al fin de cuentas, son puestas por Él. Al final, toda autoridad ha sido delegada por Dios. Dios le delega esta autoridad a las autoridades, aunque las autoridades no se den cuenta, no sean conscientes de esto, pero van a tener que rendir cuentas, sean o no sean conscientes. Y toda autoridad en un momento va a ser devuelta a Dios, porque Jesucristo va a venir a tomar para sí, a pedir a todos que le devuelvan, que le den toda la autoridad que Él delegó y se le entregará al Padre. Dios es el soberano de la historia y a veces para juicio incluso Él pone autoridades en un pueblo o en una nación que ha sido desobediente. Por misericordia esa nación para que reaccione, porque Él sabe que lo mejor para una nación no es la prosperidad y el desarrollo, el bienestar social, sino es volver a Dios. En el versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, no solamente hay una comprensión y un deseo de que todos se le sujeten a las autoridades, sino hay un entendimiento de quién está detrás de estas autoridades. Quien se opone a la autoridad, se opone no a esa autoridad. No solo resiste, no solo hace resistencia en contra de esa autoridad, sino que se opone a Dios mismo. Jesucristo mismo le dijo a Pilato, después de que Pilato lo azotó de manera injusta, Pilato declaró: no hallo ninguna culpa, después de haberlo azotado. O sea, él mismo estaba declarando por su boca que había sido injusto con Jesús. Y Jesús le dijo: toda autoridad no te la tendría si no te hubiera sido dada de arriba. Y Jesús se sometió a esa autoridad injusta. Una de las características del cristiano, y esto es importante, hermanos, ¿por qué es esto? Porque tenemos que entender que la crisis, o sea, lo que rompió todo es el deseo del hombre de querer ser su propio Dios. Serás como Dios. Ahí empezó todo, cuando el hombre quiso tomar la autoridad de su vida para él. Entonces el creyente lo que ha hecho es volver a ponerse bajo autoridad. O sea, la crisis de quién ahora va a gobernar mi vida y darle de nuevo el señorío a otro y ponerme bajo autoridad es lo que realmente nos hace creyentes. Recuerda, nuestro Señor es el Señor Jesucristo y no nos autogobernamos. Entonces es por eso que una característica vital del creyente es que anhela estar sometido a la autoridad. A la autoridad de Cristo en primer lugar y a la autoridad que tenga por encima de él. Y no querer él ser el que gobierne su vida. Recuerden que todo empezó con ese querer ser como Dios. Esto es claro. El verdadero creyente no tiene un deseo de ser autoridad y de ser eminencia, sino que el deseo del verdadero creyente es más bien estar siempre bajo una autoridad. Solo cuando recibe un llamado claro de Dios a ser autoridad, entonces lo acepta, pero con todo temor, porque su deseo natural es más bien estar bajo autoridad. Y si tú no tienes ese deseo como creyente, tienes que evaluar tu cristianismo. Si tú más bien quieres ser autoridad, si tú más bien quieres gobernar, si tú quieres tener control sobre otros, eso es de la carne. Lo que viene del Espíritu es más bien someterse unos a otros, querer ponerse bajo la autoridad de otro. Y lo primero que hace un líder que está bajo la autoridad de Dios es tratar de poner a alguien por encima de él que lo controle y que lo ayude a estar siempre con ese cuidado. Los que resisten, dice, a las autoridades, por eso acarrean, agarran, toman para sí, o sea, se aferran y lo ponen encima suyo. ¿Qué cosa ponen encima suyo? Condenación. Si tú te resistes, aunque sea de una manera pasiva, no tiene que ser una resistencia activa, o sea, no significa pararte en la calle y protestar. Si tú te resistes también pasivamente a lo que hace la autoridad, en contra de la autoridad, estás agarrando condenación para ti mismo. Esa es una resistencia. Y esa resistencia te lleva a tomar condenación. La pregunta es, querido hermano, escúchame, o amigo, una pregunta. ¿Tú quieres acarrear y cargarte y llenarte de condenación? Por supuesto, la respuesta es clara, ¿no? Entonces, no resistas a la autoridad. Tienes que someterte a la autoridad. Porque los magistrados, dice en el versículo 3, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Entonces, no solo comprendemos quién está detrás de la autoridad, sino también comprendemos el rol, la función que Dios le ha dado a la autoridad. Ahora, no estoy diciendo si la autoridad la cumple o no, esto ya es otra cosa, y la autoridad va a tener que rendir cuentas, pero la función de Dios, la función divina, o sea, la definición de Dios en su palabra de lo que es el rol de la autoridad es clara. Es para infundir temor al que hace lo malo. Esto me hace pensar en cómo a veces caen los que llevan droga en los aeropuertos, ¿no? Ellos están muchas veces pasando por los controles y ahí está la autoridad. Y a veces están con esos perros que huelen la droga, o están con sus armas, con sus pistolas, y muchas veces les comienza a infundir temor esto.
se ponen nerviosos. Y eso los delata. Porque para eso está la autoridad, para infundir temor al que está haciendo lo malo. Por eso, si tú estás en la calle manejando tu carro y sabes que tienes tu SOAT vencido o que tienes no has pagado algún impuesto y estás en temor, tienes razón para estar en temor. Y la autoridad ha sido puesta justamente para eso, para darte temor si estás incumpliendo alguna norma. Así que si estás haciendo algo malo, teme, porque para eso está la autoridad. Entonces, sabemos cuál es el rol de las autoridades. Pero también, así como está para darle temor a los que hacen el mal, está también para alabar, para reconocer a los que hacen el bien, a los que se guían según la autoridad y según las normas. El versículo 4 nos lleva también a entender que no solo entendemos el rol bíblico de las autoridades, sino también conocemos las atribuciones que tiene la autoridad. Miren lo que dice el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Que un inconverso puede ser servidor de Dios? La Biblia nos da muchos ejemplos de eso. Sí, un inconverso puede servir a Dios. No en la manera espiritual, como sirve realmente un siervo de Dios, sino en la manera de que puede servir para sus propósitos. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Bueno, en estos momentos las autoridades no llevan espada, ¿no? El equivalente es la pistola. Lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Entonces conocemos las atribuciones dadas por Dios. Dios le ha dado la autoridad, le ha dado esta atribución. La razón es clara, porque es servidor de Dios para sus propósitos. Ese es el encargo que tiene. Y es servidor de Dios, aunque a veces no sea consciente, muchas veces la autoridad no es consciente de esto, lo es para el bien de nosotros. Para eso ha sido puesta. Aunque a veces la autoridad sea injusta, aunque la autoridad a veces no está cumpliendo ese rol y la autoridad va a rendir cuentas. Pero si haces lo malo, si te pasas la luz roja, si no has pagado tus impuestos, entonces teme con toda razón. Porque esa es la función que tiene la autoridad, dar temor para que tú estés siempre en norma. La espada, que sería la pistola de hoy, no la llevan por gusto, nos está diciendo aquí la palabra. Ahí está representada la autoridad que tienen, porque tienen hasta la capacidad de matar, porque el Estado, cuando la situación lo amerita, tiene esa capacidad, porque si un soldado romano en esos momentos había algún desorden público y tenía que sacar la espada para defenderse dentro del marco legal del Imperio Romano en esos momentos, podía usar la espada y en autodefensa hasta podía llegar a matar al otro con toda la autorización de la ley. Igualmente, los policías ahora tienen su arma de reglamento y dentro del reglamento hasta pueden incluso ellos matar a alguien dentro del marco legal que se da. Así que pueden llegar hasta este extremo porque tienen la atribución de hacerlo en el ejercicio de su autoridad. Entonces tenemos conciencia de que tienen esa atribución y debemos temer. Llevan la espada porque son servidores de Dios, no porque sean servidores de mezquinos intereses políticos, de corruptos, porque eso es lo que podríamos pensar. No, pero acá esto es injusto, esta sociedad no es la sociedad de la que estás hablando. No, son vengadores de Dios, que están para castigar al que hace lo malo. Pero, usted no conoce los tiempos. ¿Usted sabe lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestra sociedad? ¿Sabe lo injustas que son las autoridades? Pues yo te quiero decir, hermano, amigo, que cuando se escribió esto, la situación no era muy distinta. Es más, el emperador en ese momento era Nerón, el que incendió la ciudad de Roma y después acusó a los cristianos y los lanzó al Coliseo romano, los degollaba vivos y hacía que las fieras se los coman. O sea, esa era la autoridad en ese momento. Yo no sé si podríamos decir que nosotros tenemos autoridades más corruptas que ellas. Y en ese momento se escribió, yo creo que en un sentido simbólico, paradigmático, de manera pedagógica, porque si en ese momento el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia que se sujete a esa autoridad, ¿cuánto más ahora? Las autoridades son injustas, las autoridades se equivocan, las autoridades a veces son corruptas, pero incluso en medio de esas circunstancias, no deja estar eso fuera del control de Dios y tenemos que sujetarnos
a ellas y tienen las atribuciones y están al servicio de Dios y son vengadores usados por Dios para castigar. Versículo 5 dice: por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que nuestra motivación no debe ser solamente el temor, sino que también debe ser que nosotros estamos viviendo delante de los ojos de Dios. Y por la conciencia que tenemos de respetar y servir a Dios, tenemos que hacerlo. Pues por esto pagamos también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces aquí entramos a la segunda parte de cómo debemos vivir el Evangelio en medio de la sociedad. Sometiéndonos a autoridades y segundo, pagando a todos lo que debemos. Y aquí empieza por los tributos. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y hay mucho que decir. Espero tener el tiempo para decirlo, porque hay acá algo que necesitamos entender. Tenemos que pagar todos los impuestos. Si le debemos a alguien tributos, tenemos que pagar tributos. Si debemos a alguien impuestos, hay que pagar impuestos. Aquí se ve que es pecado no pagar impuestos. Es pecado comprar piratería. Es pecado delante de Dios, y estamos ofendiendo a Dios, cuando compramos contrabando. ¿Está claro? Porque la palabra lo dice con todas sus letras. Pastor, me va a decir, pero usted no entiende que si yo comienzo a pagar mis impuestos, quiebro, porque la competencia no los paga. Así que voy a estar compitiendo en desigualdad de condiciones. Eso no es competencia justa. Yo entiendo eso de repente, hermano. Si tú me estás escuchando, estás en esa situación difícil. Pero es al revés, hermano. Si tú comienzas a obedecer a Dios en esto, los que van a estar en desigualdad de condiciones van a ser tus competidores. Porque vas a poner a Dios de tu lado. ¿Confías en Dios? Y de repente, incluso en medio de la fidelidad de Dios y los propósitos de Dios, tenemos que llegar al punto que llegaron los amigos de Daniel, que dijeron: así Dios no nos libre del horno de fuego, incluso aún no nos arrodillaremos delante de tu Dios, del ídolo. Y así Dios no te libre, no te arrodilles delante del Dios Mamón, delante del Dios del materialismo, porque no podemos servir a Dios y a las riquezas. Vamos a terminar aborreciendo a uno. Y nosotros tenemos que decir que si ellos quieren servir al Dios Mamón, nosotros, yo y mi casa, serviremos a Jehová hasta las últimas consecuencias. Tenemos que comenzar a caminar en lo sobrenatural, porque eso significa el Evangelio, es lo sobrenatural incrustado en una sociedad terrenal, llena de pecado. Porque si nosotros nos dejamos arrastrar, simplemente vamos a ser una sal que no sala y una luz que no alumbra, y la sal que no sala no sirve para nada, solamente para tirarla y ser pisoteada en el piso. Cuidado con la piratería. Cuidado con no dar boleta o no pedir comprobantes. Tenemos que vivir el Evangelio en medio de la sociedad. Pero no solo hay que pagar tributos, impuestos, sino también hay que pagar honra. Esta es una deuda que tenemos también, ¿no? Al que le debemos honra, hay que darle honra. Y aquí nos chocamos muchas veces con un falso concepto que nosotros los cristianos debemos de olvidar. Es el tema de que, no, yo no me acerco a la autoridad, yo no soy muy de lisonjear, de llenar de halagos a la autoridad, porque yo no quiero ganarme el favor de ellos de esa manera, ¿no? Y a veces pensamos pues que podríamos caer en lo que llamamos en términos coloquiales sobonería a la autoridad, pero tenemos una responsabilidad delante de Dios de darle honra al que le debemos honra. Esto nos obliga a que si estamos en una reunión donde están todos los miembros, por ejemplo, de nuestro grupo laboral, estamos en el trabajo, tenemos que buscar al jefe máximo que está en ese almuerzo, en esa reunión, acercarnos a su mesa y saludarlo. ¿Por qué? Porque le debemos honra. ¿Por qué? Porque Dios lo puso como autoridad. Y esto no es sobonería, y esto no es tratar de ganar el favor de la autoridad, sino que esto es simplemente una convicción de que Dios nos ha dicho que le tenemos que pagar honra a que le debemos honra.
Y así tenemos que hacer con las autoridades y con los que les debemos honra. No deberle nada a nadie. Tratemos de no caer en deudas, hermano. Este es el plan de Dios para una vida plena, no endeudarnos. Lo único que debemos debernos es el amarnos unos a otros. Sino el amaros unos a otros, dice en el versículo 8. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Y si es un amor que hace mal al prójimo, no es amor. Porque el verdadero amor, el amor de Dios, que es el amor con el que realmente debemos amar, no hace nada indebido. Así que un amor que se acuesta con alguien que no es su esposa o que tiene relaciones antes del matrimonio, no es amor realmente, porque está haciendo algo indebido. El amor que no hace daño al prójimo, que es el amor de Dios, es el que nos hace cumplir toda la ley. Y es por eso que toda la ley se resume en esto, en tener el amor, que es el amor de Dios, y mantener esa expectativa de salvación. Por último, ¿cómo podemos vivir en esta sociedad del Evangelio? Vistiéndonos como Cristo. Y para poder vestirnos como Cristo, tenemos que sacarnos la ropa que no es como Cristo. Como dice en el versículo 13, desde el 12b. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las armas de la luz, las armas espirituales. No agarremos las armas de las tinieblas. No agarremos pues el doble mensaje, el ser astutos para ganar algo, usar estratagemas, sino seamos totalmente sinceros, siempre con las armas de la luz, la oración, con armas espirituales de la palabra. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, lo que está diciendo acá, y lo resumo en esto, es que no proveamos para los deseos de la carne. Es como si nosotros fuéramos, imagínense, el término en griego lo explica así. Es como si nosotros fuéramos el alcalde de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es nuestro cuerpo. Y nosotros somos alcaldes de nuestro cuerpo. Y el pueblo nos pide constantemente pan y circo. Nos pide diversión, nos pide entretenimiento, nos pide violencia, nos pide, no sé, cualquier cosa que lo satisfaga. Así nos pide el cuerpo. Y por nosotros, por satisfacer al pueblo como alcaldes, para mantenerlos siempre tranquilos y contentos, le damos todo lo que piden. Bueno, lo que está diciendo aquí la palabra es que no le demos al cuerpo lo que nos pide. No proveyamos para los deseos de la carne. No debemos hacer uso con nuestra carne, no preveamos para nuestra carne lo que nos pide, sino vistámonos de Jesucristo. Y así vamos a cumplir la ley de Dios. En conclusión, vivir el Evangelio celestial en un mundo terrenal se hace sometiéndonos a las autoridades, pagando todas nuestras deudas y vistiéndonos constantemente de Cristo. Si hacemos esto, realmente vamos a comenzar nosotros a ser dentro de la sociedad como está, una nueva sociedad. Los que tenemos a Cristo como nuestro Rey, vamos a vivir ese reinado dentro de la iglesia. Ojalá así podamos nosotros ser ejemplo en todo y realmente el Evangelio se encarne en nuestra vida diaria. Que Dios te bendiga y sé luz y sal en esta tierra, en este mundo que tanto lo necesita.